Hola, buenas tardes YouTube, soy Irene, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video. Originalmente planeaba decir, no lo puedo creer, pero he filmado esta introducción tantas veces que ya lo puedo creer. Empecé a las 12 y ya son las 5, como pueden ver, está oscuro afuera, no hay luz. Ya se puso el sol mientras estaba filmando esta introducción. ¡Ay, qué vergüenza! Originalmente también les tengo que confesar que este video iba a ser un Get Ready With Me, en el cual iba a maquillarme y hablar a la vez. No suena tan difícil, pero sí lo es. Estoy muy frustrada. Resulta que es bastante, demasiado difícil para mí maquillarme, hablar en un idioma que no es mi primer idioma, ver la cámara y no verme muy incómoda a la vez. No, eso es dificilísimo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es hablar nada más y ver en la cámara esas dos cosas, a ver si lo puedo hacer. Hoy quiero hablar del tema de hay que empezar ya, siendo que lo de hacer un canal de YouTube ha sido un sueño mío ya por más de 10 años y estoy empezando hoy, más de una década después. Entonces el tema es, hay que empezar ya. Esa es una lección de vida que he estado aprendiendo este año, no todo el año, más recientemente, y les quiero hablar acerca del tema. Empecé a ver videos en YouTube cuando tenía como 15 años. Estaba en la prepa y seguía a, no sé, Joseph Vincent, AJ Rafael, David Choi, Kina Grannis, ¿qué más? De Wong Fu. Y también de Clara C. ¿Quién más? De ellos y también obviamente de Michelle Phan. Me gustaban los canales de música y de belleza. Y ellos eran mis modelos para seguir, especialmente porque son asiáticos. En aquel entonces no tenía tantos modelos para seguir que eran asiáticos. Me inspiraban tanto esos artistas y quería copiar todo lo que hacían. Compré una guitarra y la llevaba conmigo a la escuela todos los días. Practicábamos mis amigos y yo durante el almuerzo. También ahorré mi dinero para poder comprar maquillaje en la farmacia. O sea, fui con mi carterita de niña a la farmacia y compré mi primera base, que fue Dream Matte Mousse Foundation de Maybelline. No sé si todavía lo hacen, pero creo que gasté $10 ese día y me sentía tan feliz. Estaba muy, muy feliz. Pero a través de los años cambió mucho mi visión para un canal de YouTube. Al principio quería hacer música y luego quería hacer belleza, o sea, maquillaje y luego vlogs. Pero nunca en ningún momento llegué a filmar nada. Nunca. Nada. No filmé nada. Ni una vez. Ni en broma. Porque, no sé, fue por el perfeccionismo, pero también porque siempre tenía una excusa. O sea, una razón muy buena. Como, hoy no tengo energía. O, no sé, mi celular no tiene batería. O, ay, hoy tengo un grano aquí. O cosas así. Siempre tenía, no está bonito mi cuarto, no está arreglado, no puedo filmar hoy. Siempre tenía una razón muy buena para no empezar. Y eso es porque temía empezar, temía fracasar. Y así pasaron los años sin hacer nada, sin filmar nada, sin admitir a mí misma que tanto quería un canal de YouTube. Y llegó hasta el punto de que cada vez que veía un canal nuevo en YouTube me sentía amargada
triste y deprimida. Y estaba pensando a mí misma, Irene, mira, la gente todavía está haciendo canales. Tú lo puedes hacer. Empieza ya. ¿Por qué no puedes empezar? ¿Por qué no empezaste antes cuando tuviste la idea? ¿Por qué eres tan cobarde? Y a la vez esa misma voz fea me estaba diciendo, pues mira, si hubieras empezado antes, quizás habrías logrado algo. Por lo menos tendrías como 100 seguidores, ¿no? Tus familiares, tus amigos de la escuela. Pero ya para ti es muy tarde porque fíjate que todo el mundo es youtuber, que tienen cámaras profesionales, tienen 4K, saben hacer sonidos y efectos de sonido, saben meterle memes, saben hacerlo rápido y lento y cosas así. Y tú no sabes nada, tú no tienes nada. Y además son más graciosos, más talentosos, más dinámicos que tú. No tienes nada que ofrecer, no lo hagas, mejor no lo hagas. Y obviamente pensar así de una manera tan negativa todo el tiempo es pésimo para el bienestar mental, es pésimo para la felicidad, es pésimo para el autoestima, porque me estaba culpando mucho por haber perdido la única oportunidad que tenía para hacer YouTube. No sé de dónde salió esa creencia, pero realmente creía que había perdido mi única oportunidad de hacer YouTube y que nunca me llegaría otra oportunidad. A los 23 años estaba convencida de que pues ya no. Hace un año más o menos tuve una conversación con mi papá que me cambió un poquitito la perspectiva en todo esto. Y quiero enfatizar que fue un poquitito porque no me cambió la vida esta conversación. No fue una revelación grande. Fue nada más un cambio pequeñito en lo que pensaba. Recuerdo que mi papá y yo estábamos en la cocina, estábamos sentaditos en la mesa y estaba tomando Borbón. Y creo que ya estaba un poquito ebrio porque le daba hipo y moría de risa yo. Y me dijo que se sentía triste porque habían tantas cosas que quería lograr en esta vida y pues no los había logrado. Entonces le pregunté, ¿por qué te sientes triste, papá? Y me dijo, porque ya es muy tarde para mí y debo estar, literalmente, estas son sus palabras exactas, dijo, debo estar cerrando la tienda. ¿Cuál tienda? Nunca has tenido una tienda, pero estaba hablando metafóricamente de la vida, supongo. Dijo que iba a cerrar la tienda y yo no podía creer lo que estaba escuchando porque mi papá tenía 55 años, 56 años, no sé. Y yo como, papá, todavía eres joven, todavía tienes mucho tiempo para hacer todas esas cosas que querías hacer. Pero no me creía. Estaba repitiendo que no tenía tiempo, que ya estaba demasiado tarde. Y me di cuenta en ese momento que estaba yo diciendo la misma cosa y que era aún más ridículo para mí pensarlo porque tenía menos años, obviamente. Y pues como ya les dije, esa conversación no me cambió la vida. No tuve una transformación dramática después, porque seguía siendo muy perfeccionista y la idea de hacer un video bueno me abrumaba totalmente. Pues este año cumplí 25 años y con mi cumpleaños vino mi crisis de los 20. Y de repente no temía tanto no ser perfecta. No temía tanto fracasar. Lo que más temo
es no hacer nada. Entonces mi filosofía nueva es que hay que empezar ya. Es por mi filosofía nueva, hay que empezar ya, que decidí ya empezar mi canal de YouTube después de todos estos años. Y lo estoy empezando antes de que termine el año 2020. También es por mi filosofía nueva que decidí filmar hoy, sin plan alguno, excepto que quería hacer un Get Ready With Me. Y también es por mi filosofía que llegué a entender lo difícil que es hablar en español y maquillarse a la vez. Me estoy dando cuenta de lo difícil que es hacer dos cosas a la vez. Y creo que lo importante aquí es que empecé y aprendí después. Les daré otro ejemplo. La semana pasada fui a hacer unos pendientes y quería hacer un vlog. Entonces llevé mi cámara conmigo y empecé a filmar lo que estaba haciendo y estaba hablando de mientras. Me di cuenta que no dejo espacios entre mis palabras. Entonces, cuando llegué a casa y estaba viendo esos videos, me di cuenta que iba a ser imposible cortar los clips porque no había un espacio en donde cortarlo. Cosas así son muy difíciles, creo, de anticipar y en esos momentos es importante empezar para poder aprender. Y todo esto ha sido para decir que uno puede planear y planear y planear y pensar y pensar y pensar y temer mucho y preocuparse mucho, pero, y esta es mi opinión, no hay nada mejor que empezar ya. Y no sé si este video les dé la impresión de que tenga mi vida toda resuelta porque les aseguro que no, que no, para nada. Pero nada más quería compartir este pedacito de mi vida con ustedes, en particular esta lección que he estado aprendiendo este año, por si haya alguien más que esté vacilando mucho para comenzar un proyecto personal importante. Suscríbanse por favor a mi canal, denle like a mi primer video y envíenlo a una persona que amen. Chao.